Y siguiendo con la clase jóvenes, vamos a ver la segunda parte del video, que es geodinámica externa. Ya cuando hablamos de geodinámica externa, vamos a decir que es la fuerza destructora del relieve, pues los desgastan, actúan sobre la corteza como agentes modeladores, ¿verdad? Es decir, en palabras sencillas, esto se va a encontrar en la superficie de la Tierra, como cuáles: uno es el viento, dos es el sol, tres las corrientes marinas como olas, como que se puede decir deslizamientos, glaciares y demás, ¿verdad? Y todo eso hace que los relieves sean planos, como cuáles. Un ejemplo: acantilados, bahías, islas, todo eso, ríos y demás. Todo eso se llama geodinámica externa, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito como dato, ¿por qué crees que en la Luna pertenecen o tienen cráteres y en la Tierra no? ¿Qué procesos esto implica? ¿A qué velocidad esto se da? Esto se va a dar gracias a que a los agentes geodinámicos externos implicados en el modelado de la superficie terrestre. Es decir, existen dos, los más importantes: la fuerza gravitatoria y la energía procedente del Sol. Por lo cual, cuando hablamos de estos dos agentes, la fuerza gravitatoria, es decir, la Tierra tiene su propia fuerza, y dentro de eso también que va a trabajar la energía del Sol. Es decir, cuando dos, se puede decir, rocas o dos construcciones están pegadas, ¿qué hace? El agua del mar, del río o del océano comienza a hacer abertura, ¿verdad? Quiebres. Y al quebrarse, comienza a ¿qué? A separarse, ¿sí? Y al separarse, comienza a crearse una isla, un acantilado, una bahía, un río, ¿verdad? A eso nos referimos. Por lo cual, cuando hablamos de geodinámica, vamos a hablar de dos fuerzas importantes: la degradación y la agradación. Uno es el modelaje de la Tierra, ¿qué comprende? La meteorización, que ya hemos visto, que significa descomposición de las rocas provocando por agentes que la humedad y la temperatura ambiental, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué me da consigo? Me da consigo nuevamente que las fuerzas externas, como que el viento, el sol, hagan que su trabajo, que estas rocas o estas empeñaduras poco a poco se comiencen a quebrar, y eso va a comenzar a separar, y eso me va a traer que nuevos relieves planos, nuevamente bahías, ríos, acantilados, penínsulas y demás, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, vamos a hablar también del proceso de meteorización, conjunto de cambios que sufren los materiales de la litósfera en contacto con la atmósfera, hidrósfera o biosfera, ¿verdad? Por lo cual, eso ocurre en la meteorización que hemos visto en el video uno. Cuando hablamos de la radiación, jóvenes, es el desgaste más acelerado generando agentes de movimiento, como cuáles: el sol, la lluvia, los ríos y las olas. Es decir, en palabras sencillas, jóvenes, cuando hablamos de erosión, vamos a decir que también van a ser producidos por agentes externos. Y estos agentes externos van a ayudar a que se crean o se produzcan ¿qué? Y den como resultado nuevos relieves. Y esos nuevos relieves, ¿por quiénes van a ser dados? Por el sol, la lluvia, los ríos y las olas, ¿verdad? Entonces, estas erosiones van a tener clasificaciones, ¿verdad? Por lo cual, cuando hablamos de clasificaciones, se dice, es el desgaste de la superficie a un cuerpo por fricción. Por decir, tenemos fricción, ¿sí? Que están en constante fuerza, ¿no? En constante, ¿qué? Presión o fricción, ¿verdad? Afecta a todos los continentes y tiende a convertirlos en regiones planas. Sin embargo, estas fuerzas internas vuelven a actuar rejuveneciendo el aspecto interior de nuestro planeta. Sí, pues, porque en la superficie se va a dar esto, pero internamente se va a dar nuevamente una, un proceso, ¿no? Como el vulcanismo, como una cordillera, como una península, ¿sí? Eso se va a dar internamente para que crezca o para que se produzca ¿qué? Nuevamente un acantilado, una isla,
una bahía y demás, ¿verdad? Y dentro de las clasificaciones de erosiones, vamos a ver la primera, la eólica. Cuando hablamos de eólica, vamos a referirnos al dios del viento, Eolo, ¿sí? Es la acción geológica del viento sobre la superficie terrestre y menos importante de las demás, ¿verdad? Por lo cual, es el desgaste de la superficie de un cuerpo por fricción. Afecta a todos los continentes y tiende a convertirlos en regiones planas. Sin embargo, las fuerzas internas vuelven a actuar, ¿sí? Es la acción geológica del viento sobre la superficie terrestre y es menos importante que la demás. El viento es un elemento del clima muy importante y un agente externo modificador del relieve. Es decir, gracias a este tipo, el viento va a trabajar y va a hacer sus constantes cambios. ¿Cómo es el viento? Sí, porque un viento puede traer arena, puede traer brisa, puede traer humedad, etc. ¿Verdad? El siguiente elemento va a ser la erosión glaciar, es la acción de los hielos sobre la superficie terrestre. Sí, pues, cuando hablamos de los glaciares vamos a hablar de los icebergs, que son grandes bloques de hielo, ¿verdad? Los cuales es la acción de los hielos sobre la superficie terrestre. Los glaciares son grandes masas de hielo que debido al calor solar, los hielos descienden lentamente según las características del terreno. Es decir, gracias a estos bloques grandes de hielo, ¿qué sucede? Se van a caer o se van a derretir y van a formar nuevamente ¿qué? Otros relieves, ¿sí? Que a su vez son nuevos relieves planos. A eso se refiere. Cuando hablamos de erosión marina, es la acción que lleva a cabo el mar sobre las rocas del litoral. Es decir, es la acción, ¿sí?, que lleva a cabo las formas erosivas más características son los acantilados y las plataformas de abrasión. ¿Cómo es eso? Cuando nuevamente hablamos de erosión marina, las olas, puede ser una playa, de un océano, comienzan a chocar en las rocas y cuando salen, es decir, una vez que llegan a la orilla, vuelven al fondo del mar, ¿qué dejan? Dejan una marcación, ¿verdad? Y eso se convierte en un acantilado. ¿Eso se convierte en qué? En una plataforma de abrasión, es decir, en un talud, ¿verdad? Cuando hablamos de erosión fluvial, es la acción del desgaste ocasionado por las aguas de torrentes, aguas salvajes y ríos, ¿verdad? Es decir, es la acción de las aguas que van a formar o se van a dar por medio de las lluvias. Es decir, las lluvias, fluvial, ¿no? Van a caer y ¿qué van a formar? Ríos. ¿Qué van a formar? Agua salvaje. Un agua salvaje que puede ser un huaico, ¿sí? Eso es erosión fluvial. Cuando hablamos de erosión pluvial, es la acción de las precipitaciones sobre el relieve. Es decir, vamos a decir, es la acción de las aguas al caer con su peso y su volumen van a desgastar el terreno en mayor o menor grado, según la naturaleza, hasta llegar a formar grandes barrancos o acantilados en las superficies arcillosas. Es decir, gracias a la pluvial, la acción de precipitación, es decir, de grandes lluvias o masa de agua que cae como torrente, van a formar ¿qué? Precipitaciones que van a hacer a su vez esto acantilados o barrancos, ¿sí? Gracias a la erosión pluvial. Cuando hablamos de la erosión kárstica, son aguas subterráneas que se filtran a través del suelo permeable. ¿Cómo es eso, jóvenes? Es decir, constituyen una eficacia o un eficaz agente erosivo filtrándose a través de fisuras y grietas a las que agrandan hasta llegar a transformar en grutas o cavernas. Vuelvo a decir, en palabras sencillas, estas aguas son subterráneas, de abajo, ¿verdad? Y poco a poco van a carcomer o van a dividir, o van a separar ¿qué? La superficie. Y eso va a hacer que
resultado, cavernas, ¿verdad? Cuevas. Y cuando hablamos de transporte, vamos a hablar desplazamiento del material desgradado. ¿Cómo es el transporte? ¿El transporte qué significa? Es el traslado de qué? De agua, el traslado de qué? De filtración, el traslado de qué? De torrentes, lluvias torrenciales, ¿de qué más? De viento, a eso se llama desplazamiento, ¿verdad? Y por último vamos a ver la agradación, ¿verdad? Cuando hablamos de agradación es el depósito de los materiales degradados y su posterior, ¿en qué sentido? Sedimentación y compactación, es decir, nuevamente se van a unir, nuevamente van a formar uno solo. Y eso es progresivamente. La misma naturaleza, la misma Tierra, o el planeta Tierra, o dentro de la corteza terrestre, se hace todo ello, ¿no? Y por último, vamos a ver el sabías que. Te puedo preguntar, la geodinámica externa se divide meteorización e erosión. La erosión causada por la acción de las aguas freáticas se llama kárstica, ¿verdad? También te puedo preguntar, la erosión causada por la acción del viento nos referimos a la eólica. Erosión causada por la acción de las aguas freáticas se llama cárstica. ¿Qué tipo de erosión forma más geoformas? La erosión marina. ¿Y cuáles son estos tipos? Península, acantilado, bahías. Y por último, otros tipos de erosiones, marina, glacial, pluvial. Bueno, jóvenes, conmigo será hasta la siguiente. Nos vemos.